La inestabilidad patelofemoral propiamente dicha, como una introducción, tenemos que hay una incidencia anual de 7 a 43 personas por cada 100.000 habitantes. Es más común en mujeres jóvenes, por ejemplo, castigo divino, de 10 a 17 años, y de acuerdo a ello lo podemos clasificar en diferentes tipos. Podemos tener una inestabilidad patelar objetiva o una luxación, que son las siglas en inglés, una inestabilidad patelar potencial o un síndrome doloroso patelar. Todos estos se encuentran clasificados dentro de la misma inestabilidad patelofemoral. En lo que se refiere a la anatomía, tenemos que es muy importante conocer varios sistemas anatómicos. Recordar que Weaver fue quien describió los tipos de patela, que estos los están dados por la vista axial, son 4 tipos, que esta irrigación de la patela está principalmente por las arterias funiculares mediales, y esta puede ser la imagen de las más importantes de toda la presentación. Recordar que en la rodilla tenemos fuerzas multivectoriales que están trabajando en varios planos para mantener la rótula centrada. Tenemos el ángulo Q, que recordemos que es un ángulo que viene dado por el tendón del cuádriceps por un lado y el tendón patelar por el otro, y eso nos va a ocasionar cierto grado de inestabilidad debido a las resultantes de fuerzas en los vectores, ya sea que el ángulo patelar o el ángulo del recto femoral, el tendón cuadricipital, estén en posiciones no anatómicas que nos incrementen el ángulo. Entonces el vector resultante de fuerza hacia lateral nos va a ocasionar que haya una luxación o una inestabilidad patelar propiamente dicha. Y recordar siempre que el principal estabilizador medial de la patela es el ligamento patelofemoral medial, que corresponde al 60% de la estabilidad de la patela y que tiene una fuerza previo a vencerse de 208 newtons. Recordar también un poco de la superficie anatómica de la articulación patelofemoral. Dependiendo de los grados de flexión en donde vayamos avanzando nuestra rodilla, son las zonas en donde va a tener contacto nuestra rótula. Recordar que la rótula tiene 7 carillas articulares. Una vez visto la anatomía, hay que ver cuáles son los factores que nos van a dar una inestabilidad patelar. Tenemos más que nada, casi todos los factores son factores anatómicos. La displasia troclear es un factor muy importante que también ya está clasificada, también por de Jong, en 4 tipos, en A, B, C y D. La A es donde tenemos un surco relativamente normal, pero no tan profundo, es un surco más superficial. La tipo B es donde tenemos una tróclea completamente plana. La tipo C es donde tenemos una hipoplasia del cóndilo medial, lo que nos va a hacer que el cóndilo lateral sea más pronunciado. Y la tipo D es donde vamos a tener básicamente una displasia del cóndilo medial, donde vamos a tener ahora sí que un abismo, por así decirlo. Dentro de otros factores anatómicos de inestabilidad tenemos un muy importante, la distancia del TTTG, que esto es, lo podemos evaluar con tomografía axial computada. El TTTG se refiere a la distancia del tibial tubercle o tubérculo tibial al trochlear group o el surco troclear. Tenemos que en una vista axial se sobreponen las dos imágenes donde se alcanza a ver la tibia por un lado y nuestro espóndilo y el surco por otro, y sacamos la distancia que hay de esta línea del trochlear group al tubérculo tibial, y esa línea en condiciones normales no debe de rebasar los 20 milímetros o los 2 centímetros. Cualquier cosa que esté aumentada también va a ser un factor de inestabilidad, porque nos va a aumentar el ángulo Q debido a que el tendón patelar tiene un sitio de inserción más hacia medial o hacia lateral en este caso. El tip patelar es otro factor muy importante. El tip patelar lo vamos a sacar trazando una línea que une los dos cóndilos femorales en la visión posterior y lo que son los dos polos laterales, lateral y medial de la rótula. Entonces, cuando sacamos el ángulo que hacemos aquí, en condiciones normales este ángulo de basculación debe ser menor de 20 grados. Cuando el ángulo aumenta, como en este caso que está muy evidentemente la luxación, bueno, mejor dicho, la lateralización de la rótula y el tilt está aumentado, eso también nos va a aumentar es un factor de riesgo para inestabilidad, porque hay una mayor tracción hacia lateral por parte del retináculo lateral.
Otro factor muy importante de inestabilidad es la patela alta. La patela alta la vamos a sacar, pues hay muchas formas de sacarla. Una de las que más me gustan a mí es el índice de Insal-Salvati, donde vamos a hacer una medición que va de nuestro polo superior a nuestro polo inferior de la rótula y de nuestro polo inferior de la rótula hacia nuestro tubérculo tibial, y sacamos una división. En condiciones normales este índice debe de ir de los 0.8 al 1.2. Cuando este índice está aumentado nos habla de que hay una patela alta. Otra forma de sacarla muy fácil sin tener que echarle tantas matemáticas es ver nuestra línea de Blumenstadt, que es esta línea que tenemos aquí. Cuando el polo inferior de la rótula sobrepasa la línea de Blumenstadt, también estamos hablando de una patela alta. Sí. Ahora, la presentación clínica de estos pacientes, no sé por qué no me corre el video. En estos pacientes, bueno, el signo J es un signo muy característico en estos pacientes. Le pedimos a nuestro paciente que haga una flexoextensión activa de su rodilla y vemos cómo la rótula al momento de hacer la extensión se va a luxar hacia lateral. A ver, ahí va. Aquí vamos a ver este paciente al momento de hacer la extensión cómo la rótula se luxa hacia lateral y al momento de hacer la flexión se vuelve a acomodar. Esto es por la displasia atrofiada que tenemos y porque cambian los vectores de fuerza. Entonces esto es algo muy característico en la exploración física, pero también podemos tener otras cosas dependiendo de cómo haya sido la presentación. Aquí estamos hablando de un caso crónico de inestabilidad patelar. También tenemos inestabilidades patelares o una luxación propiamente dicha patelar que ahí va a estar dada generalmente por traumatismos, a pesar de que ya tienen todos los factores de riesgo que hablamos, donde van a llegar con dolor anterior en la rodilla, una hemartrosis y dolor sobre el sitio de inserción del ligamento patelofemoral medial, que es a nivel del epicóndilo medial. Un aumento del ángulo Q, el signo J que ya estábamos hablando y que ya vimos en el video. Dentro del tratamiento tenemos tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. Siempre que hablamos de tratamiento conservador, lo más importante que vamos a tener es estabilizar la rodilla de todas las formas que podamos. Una de ellas es el uso de aparatos ortésicos, como la que se ve aquí en esta imagen, que es el J-Brace. Hay diferentes marcas. Y algo muy importante es aumentar la fuerza muscular de nuestro vasto medial oblicuo, que como vieron, junto con el ligamento patelofemoral medial, son los de los principales restrictores de la luxación hacia lateral. Ese movimiento, el movimiento que tenemos nosotros para que nuestro vasto medial oblicuo trabaje es una flexión de la rodilla, pero solamente trabaja ese músculo de los 0 a los 10 grados de flexión. Entonces muchos que les dicen a los pacientes, haga sentadillas y con eso se va a fortalecer, pues no, porque ya pasar de esos 10 grados de flexión están entrando otros músculos en juego. Los antiinflamatorios no esteroideos y las modificaciones al estilo de vida también son muy recomendados. Y la inmovilización corta durante 6 semanas con movimientos controlados, los ejercicios de fortalecimiento que acabamos de mencionar. Y ahora bien, el tratamiento quirúrgico, ¿cómo va a ser? Como vimos, hay diferentes factores que nos van a dar toda la inestabilidad patelar. Entonces, Insal en su libro nos propone un algoritmo de tratamiento para estas alteraciones. Entonces tenemos, dentro de nuestra clasificación, primero tenemos que ver que si es un síndrome doloroso patelar o una patela potencialmente dislocable, debemos iniciar siempre con un tratamiento conservador, y puede ya sea ser efectivo o fallar. En cambio, si nuestro paciente tiene una luxación patelar objetiva, que sea de menos de 3 luxaciones, podemos seguir intentando el tratamiento conservador. Sin embargo, cuando tenemos más de 3 luxaciones o que el tratamiento conservador ha fallado, entonces ahí es cuando está indicado nuestro tratamiento quirúrgico. ¿Y de qué va a depender qué es lo que vamos a utilizar nosotros para hacer la cirugía? Pues de los factores de riesgo que nos estén condicionando la inestabilidad patelar. Cuando tenemos una displasia atrofiada, tenemos que ver qué tipo de displasia es. Cuando es una tipo A, en donde solamente tenemos una superficialización del surco, ahí no tenemos que hacer ningún procedimiento, debemos seguir intentando con el manejo conservador. Sin embargo, cuando tenemos una tipo B o una tipo D, o sea que estamos hablando de que el surco básicamente es no existente,
tenemos que hacer una troqueoplastía de profundidad del surco, que es lo que vamos a ver aquí. En este tipo de situaciones lo que buscamos es, si nosotros tenemos una tróquea bastante plana, tenemos que profundizarla. Existen muchas técnicas para hacer esto. En el video que estamos mostrando es un video que está proporcionado por Arthrex, que es una de las más grandes compañías que hay en lo que es aditamentos para cirugía artroscópica. Aquí podemos ver mediante un abordaje lateral cómo se está luxando un poco la patela hacia medial para permitirnos ver que tenemos una tróquea completamente plana. El surco debería de encontrarse en este lugar de aquí, sin embargo no lo podemos ver. Aquí es más claro que está completamente plana la tróquea y donde se estaba marcando con la pinza es donde debería de existir el surco. Entonces lo que se va a hacer aquí primero es que con un escalpelo, una disección filosa, vamos a separar nosotros nuestro periósteo primero para poder levantar por lo menos de 3 a 4 milímetros de cartílago junto con hueso, para poder hacer nosotros nuestro procedimiento dentro del hueso trabecular y nosotros formar un surco. Aquí puede hacerse con cualquier tipo de osteotomo que tengamos, romos, curvos, pero siempre es importante que nuestro corte o nuestra osteotomía esté dirigida de forma de que no vayamos a dañar el cartílago articular. Este es el aditamento especial que tiene Arthrex, que es una broca con un palpador, por así decirlo, que es el que nos va a servir para estar empujando nuestro cartílago hacia la parte posterior y que con la broca no vayamos a irnos hacia arriba y que vayamos a dañar el cartílago articular. Básicamente lo que hacemos es estar palpando y empujando hacia abajo el cartílago y nosotros darle la profundidad que estamos buscando. Debes de ir haciendo tus cortes, o mejor dicho, tu limado del hueso trabecular de acuerdo a la forma y el lugar donde tú quieres que vaya a quedar tu surco. Como ven, es importante tener un buen stock de cartílago con hueso para poder nosotros después no lastimar ese cartílago articular. Ya una vez que ves cómo va quedando el surco, pues lo final es darle una remodelada, ¿no? Un toque fino. Una vez ahí lo está dando ya para que quede completamente parejo la parte que busca del surco, como les estaba diciendo, se pueden apoyar con las herramientas que tengan. En este tipo de procedimientos no se utiliza un injerto óseo porque lo que buscas es profundizar. Hay otros procedimientos en donde sí utilizas injerto pero no profundizas, sino que superficializas la tróquea. Ahí está haciendo termina de hacer el limado manual solamente para hacer la parte del vértice del surco y poder después proseguir. Ya que se ve la tróquea lo suficientemente anatómica, entonces ahora sí se va a proceder a hacer el aplanamiento y volver a acomodar el cartílago donde tú lo quieres. Aquí lo está haciendo ya sea con instrumentos o de forma digital, para irle dando forma a ese cartílago que se adapte a la nueva tróquea que tú has hecho. Y ahora bien, ¿cómo vamos a mantener esa tróquea en su posición? Aquí lo que hacen es, ahorita se va a ver en el video, se están poniendo unas anclas con sutura. Lo que están poniendo aquí es con una Viking tape, se llama, o cintilla de Vicryl, que va a hacer que se va a disolver con el tiempo, donde con la cintilla van a bajarlo, ponen diferentes anclas, 3 anclas para poder hacer una configuración triangular, una parte en la parte más anterior del surco, otra en la parte más superficial y otra en la parte del lado lateral, para hacer como un triángulo y mantener a ese nuevo cartílago, ese nuevo surco en su posición. Y lo que les decía, una tercera ancla para ahora sí que mantener esa tróquea que queremos nosotros que tenga la forma del cóndilo y sea una buena troqueoplastía de profundidad. Una vez que tienen ya su configuración hecha, lo que sigue es que hay que reparar el periósteo para evitar que haya un daño al cartílago.
Aquí pueden ver ya cómo es terminado. Lo que antes era una tróclea completamente plana, ahora tiene aquí donde se ve la cintilla del bicycle tape, donde está el surco. Es importante informarle a los